está en la cabeza de todos los portales, también en Infobae, es que el gobierno ratificó que va a vetar el aumento a jubilados, que ayer le dio media sanción en el Congreso de Diputados. Están diciendo que es una irresponsabilidad política. La información es esta: diputados dio media sanción al aumento de 7,2% en las jubilaciones. También se le dio media sanción a la emergencia en discapacidad. Y ahora se viene una discusión grande. Bueno, y está bien que vos digas, siento que estoy en el mismo lugar todos los días. Sí, porque claro. hace 9 meses era el asado de Javier Milei con 87 héroes, decía él, porque frenaron a la oposición cuando se había aprobado el aumento de jubilados y el presidente lo vetó. Sí. Estamos 9 meses después como discutiendo prácticamente lo mismo. Así que está muy bien la fotografía que hacías. 142 votos a favor, 67 en contra. Ahora nos vamos a meter en el detalle de qué pasó, por qué ahora sí y en abril no, en mayo no, pero ahora el 5 de junio sí. Si te parece, vamos a ir picándolo. ¿Cómo arrancaba la sesión? Las voces más fuertes y después vamos a tener la voz de un protagonista. Bien. Antes de que comenzara la sesión, el gobierno, para dejarle en claro a todos, sobre todo a los dialoguistas que dijeron, ¿sabes qué? Voy a votar a favor de este aumento a los jubilados. Guillermo Franco, es el jefe de gabinete, dijo, hagan lo que hagan, esto se va a vetar. Y lo decía así, mirá. En esto del sistema previsional no existen recursos. No se puede decir que si el sistema hoy establece que hay un jubilado, hay un activo y medio por cada jubilado, obviamente no se puede pagar. Con lo cual, por más que pretendan poner un aumento de partida, si no están los recursos, no de ninguna manera va a poder aprobarse una ley con esas características, y se lo hace, obviamente, el Ejecutivo la va a vetar. Lo va a vetar. Hora después, ahora vamos a escuchar lo que se dijo en el recinto, pero hora después, llegaba el momento de la votación, Martín Menem decía, bueno, voten. Y cuando dijo eso, pasó esto, mirá. Se da la lectura. 142 votos afirmativos, 67 negativos, 19 abstenciones. Resulta afirmativo, se pasa a la votación en particular. Bien. Y minutos antes, ahí arrancaba la discusión, si te parece, escuchémoslo, es picadito, Sí, entre peronismo, después hablamos, sí, los sí. que quedan en el medio, a veces para un lado, a veces para el otro, y obviamente el cierre libertario diciendo un montón de cuestiones al peronismo que le dicen, vos estás rompiendo el déficit fiscal, estás haciendo campaña, poco te importan los jubilados. Primero, Victoria Tolosa Paz, diputada de Unión por la Patria, que decía esto, mirá. Lo que el pueblo argentino hace muchos meses viene reclamándole al Congreso Nacional. El pueblo argentino, digo, todo en su conjunto y específicamente nuestros jubilados y pensionados que todos los miércoles asisten a este Congreso y que la política, lejos de darle una respuesta, el gobierno nacional lo que hace es castigarlos, pegarles, maltratarnos y llevar adelante la represión más impresionante que tengamos memoria. Bien vos marcabas, viste, que fue como una doble imagen. Lo mismo que hace 9 meses, afuera y adentro. Adentro del recinto iba pasando esto y afuera estaba la protesta que se iban sumando de Garrahan, discapacidad. Dato no menor, Garrahan iba a estar, se iba a emplazar una comisión importante para que digan, bueno, a ver, discutan la emergencia en pediatría. Ahí el gobierno logró frenarlo. Así que marcha atrás, después nos metemos con ese tema. Del lado del medio, un Miguel Ángel Pichetto que dice, ojo, cuidado, viste, siempre va dando alertas. Sí. Da muchas alertas, después Pichetto hace su juego Pichetto con su bloque. levantó la mano a favor. Pichetto decía cosas como esta, mirá. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Porque yo esta experiencia la viví, ¿eh? Cuidado con este tema de que la macro alcanza para ganar una elección, ¿eh? No le voy a dar consejos al gobierno ni tampoco a los ideólogos de la comunicación del gobierno, pero octubre es un mes demasiado lejos y hay una realidad social abajo que empieza a plantearse demandas que ya no son suficientes únicamente con la contención de la inflación y que el gobierno debería tener en cuenta para tratar de ir ordenando. Ordenando, decía Pichetto, que sí, como bien vos decías, después dijo a favor del aumento de los jubilados. Claro, bueno, es que lo que está diciendo es año electoral, señores, hay que gastar plata. Exactamente, hay una realidad abajo. Cierro con la voz libertaria que nos faltaba, el diputado Zapata, Carlos Zapata, libertario, obviamente votó en contra de todo esto y cerraba, escuchalo bien a Zapata, mirá. Acá la verdadera solución, cuando uno quiere hablar en materia de jubilaciones, es recomponer el sistema. No vienen acá los parches bien. Hablaban de bonos. Nos tienen muy acostumbrados al kirchnerismo los bonos. Era, vos no vas a exportar,
vos no vas a poder trabajar libremente, vos no vas a tener libertad. Acá con los bonos no se soluciona nada. El kirchnerismo, ¿qué es lo que pretende? Minar la columna vertebral del gobierno de Javier Milei, que está constituida por el superávit, por el equilibrio de las cuentas fiscales. Mucha idea, mucho repartir dinero, pero no se dice de dónde sale. El equilibrio presupuestario es fundamental para salir adelante. Bien, ¿y de dónde sale? Entonces ahí se empezó a hablar de cuestiones económicas, déficit fiscal y cuánto costaría la medida, sobre todo esta que es 7,2% para jubilaciones por el empalme que se había hecho y aumentar el bono. ¿Se acuerdan? Estás clavado en 70 lucas. Hace un año lo pasarían a 110.000 a la mínima, a solo lo de la mínima. Eso es lo que se votó. Después, la verdad que hay que decirle a todos los jubilados que nadie se ilusione con que eso se implemente, porque primero tiene que pasar por el Senado y bueno, y todo indica que el gobierno tiene fuerza para sostener el veto. Pero, ¿qué dice el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo fiscal de esta medida? Y por ahí nos ayuda un poco a entender qué es lo que es difícil de digerir y de meter en el presupuesto, más allá de las buenas intenciones, y qué es lo que parece marginal en términos de costo. Primero, sobre la emergencia de discapacidad, las nuevas altas por prestaciones de discapacidad significan 0,43% del PBI es el costo, 0,43% del PBI. Casi medio punto es alto ese gasto. La compensación por la emergencia a prestadores. Esto que decíamos, un kinesiólogo que gana una plata imposible de pensar por una hora de trabajo con una persona discapacitada. Es 0,03% del PBI. Es muy marginal el costo de ajustar la prestación, el costo o el honorario a los prestadores de discapacidad. Lo mismo la actualización de las asignaciones a los talleres protegidos, ¿no? Mirá el número, 0,0008. No es nada actualizar ese monto y darle una mano a los talleres protegidos, que son un lugar que da una contención enorme y un intento de inserción laboral a los discapacitados, sobre todo en el interior del país, tiene un impacto muy grande. Y con jubilaciones, lo que está analizado ahí no es el aumento del 7,2%, porque no estaba en el proyecto de ley que evaluó la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero sí la extensión de la moratoria, que es 0,08. No es muy alto el impacto de extender la moratoria, porque básicamente toda la gente que entra en la moratoria, si no entra en la moratoria, entra en la PUAM, digamos, es la diferencia entre el 80 y el 20%, y esos 5 años no es tanta la diferencia, no es tanto el impacto. Ahí me parece que hay una discusión grande, que la moratoria anterior la sacó Máximo Kirchner y le dio un dolor de cabeza terrible a Sergio Massa en la negociación con el Fondo Monetario. El gobierno sabe eso y no quiere probar con eso de nuevo. Y el bono se había estudiado, si era de 105.000 pesos, el costo era de 0,23%, y si era de 115.000 pesos, 0,3%, así que estará ahí al medio. Lo cierto es que si vos sumás todo, claro, te vas a más de un punto de gasto sobre el Producto Bruto, es un punto de déficit básicamente, ¿no? Es difícil de compensar eso. Tengo sensaciones encontradas con todo esto, la verdad. Les voy a decir, pues estoy desde la mañana vengo discutiendo con Vanina sobre que me resultan más atractivos los que se abstuvieron que los que tuvieron determinación. La verdad, les digo, sí, es la sensación que tengo yo, y la propongo como si quieren, como discusión. Porque la determinación la entiendo, porque es concreta y nosotros asumimos que la determinación para rechazar esto, ¿no? Asumimos que el gobierno defiende el déficit y el déficit se defiende, cueste lo que cueste, eso no se negocia y es una especie de estandarte. Y entiendo la posición, no sé si la comparto, la entiendo. Y también entiendo que a los jubilados hay que de alguna manera atender el asunto, no queda otra. De alguna manera hay que atender eso. Y no sé cómo, y no tengo la... Entonces, estoy parado justamente en el lugar donde de los que se abstienen. Estoy parado ahí. ¿Entendés? Entonces, y también me pregunto... Con la discapacidad pasa lo mismo. Y también me pregunto cuál es el sentido de toda esta situación si de antemano sabemos que el gobierno la va a vetar. Entonces se genera todo un circo de expectativas y de esperanza, con una marcha en la calle, una marcha fenomenal, que por suerte fue pacífica, donde hay un montón de gente con la que uno tiene empatía y que tiene reclamos muy legítimos, pero sabiendo que el gobierno es muy determinante y muy contundente en su posición de no moverse un ápice de donde está.
Entonces digo, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el juego? Me pregunto yo, ¿cuál es el juego? ¿El juego cuál es? ¿Agradar al gobierno un poco? Porque hay detrás finalmente... Pero vos decís... ¿Entienden a dónde voy? Pero vos, Dale, te doy un punto. Vos decís, sí. no sé cómo. Hay una manera de arrancar. El bono, por lo menos el bono de 70.000, decir, entiendo que tenemos que mantener el superávit. Ahora, como Poder Ejecutivo, voy a actualizar ese bono. ¿Será un parche en el cortísimo plazo? Bueno, tendré que hacer un parche. Ahí tenés una medida. ¿Pero es en el Congreso para mí eso que no. se discute? No, el Poder Ejecutivo. Eso no es en el Congreso. No hay que ir Lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Claro. El Congreso lo toma porque el Poder Ejecutivo no lo hace. no lo agarra. Ok. No lo Pero hace. ¿por qué lo haría el gobierno? Claro. Si ya dio sobradas muestras de que no tiene intenciones, por esto que contaba Ceci del déficit y esa mirada 100% fiscalista. Por tener una Sí, mínima mirada de, Exacto. si no de empatía, de Lo cuestiones... que pasa no es sé. que yo creo que también es cierto que yo siento que la oposición juega un poco a titanes en el ring, a hacer que me hago cargo de este asunto Sí. y no resuelvo nada. Lo Sí. que tiene que hacer la Argentina hace 10 años, o del 2017 hasta acá, porque en el 2017 se discutió como una reforma previsional, algo que era el cambio de una fórmula de actualización no era una reforma previsional ni de casualidad. O sea, no, lo que tenemos que discutir es una reforma previsional. Ahora, para discutir una reforma previsional hay que sentarse a trabajar y a hablar en serio. Hay que ver a partir de cuándo, hasta qué edad la gente tiene que aportar, hay que ver cómo, a qué edad nos tenemos que jubilar las mujeres y los hombres. Claro. Hay que dar una Es una discusión discusión en larga. serio. Y una discusión en serio que tiene que te obliga a algunos darle malas noticias. Porque el sistema jubilatorio está liquidado. Tenés que tener 4 aportantes por jubilado y tenemos un poquito más de 1. O sea, la guita no alcanza para vos y para mí, que nos faltan más de 10 años para jubilarnos. El sistema está quebrado. Y lo que están discutiendo es como el minuto. A ver, si a alguien, en vez de darle 70.000 pesos, le doy 90.000 pesos, digamos. No, eso no cambia nada, digamos. Mientras ahora te da una bandera política. Te da una bandera política. Yo entiendo que hay que resolverlo, ¿no? Pero tenemos el mismo problema con los jubilados. Por eso, yo saco la oposición. Claro. El gobierno está haciendo su juego electoral, listo, la corro. ¿Qué puede hacer el Poder Ejecutivo? ¿La oposición no está haciendo un juego electoral también? No, sí, por eso la oposición está haciendo un juego electoral. Perfecto, la corro. ¿Qué puede hacer el Poder Ejecutivo? Actualizarlo de 70 a 110. Que lo haga Pero Milei te si quiere. te sostiene el mismo... o sea, tienen Sí, que pero ponerse a eso es discutir de fondo. claro. Y arregla con el Garrahan Bueno, está también. bien, en el fondo, pero bueno, entonces la Arreglar Comisión de con el Presupuesto, Garrahan les implica la Comisión de 2 Presupuesto centavos. debería Una ponerse a vergüenza. trabajar entonces y arrancar, y en el mientras tanto darle, porque es plata, Tenés Sí, que pero- arreglar con el Garrahan también si haces eso. y hacelo. Y bueno, O sea, ese es no justamente tenés el plata punto. para todo. ¿A quién le sacás? No, el punto es que no sé Chico, si... vos siempre no sé me si no decís tenés que, plata para todo. ¿cómo es cuando decís el dinero es fungible? Sí. Buscala. Claro, bueno, está bien, Está pero... bien eso. o sea, Hay ¿Cuánto superávit tenés? Para alguien, en algunos casos vos permitís, en otros casos no permitís. Garrahan y jubilados podés ayudar. Después Jubilados es una cuenta muy difícil, ¿Querés Moncho, ponérsela de fondo? Bueno, cortá toda la pauta de IPF. Quizás de ahí sacás un poquito de plata. Pero la IPF no es del Estado, Moncho. No, lo que decís está mal. Está bien, eso lo ¿Entendés? saco. YPF es una Bueno, empresa, no... 33.000 palos de la CIDE, 2 decretos, sacalo. Está bien, bueno, son Arrancá. 30. Sacá la cuenta de cuánto le... Empezá a buscarla, pero No, eso es lo que digo. estoy No, está preguntando- bien, No estoy de quiero, acuerdo. no quiero que haga un mensaje populista, pero No, buscala de importa, algún no lado. importa. Está bueno discutir. Está bien, En pero algún ninguno de los momento- que propone el aumento propone la solución del otro lado. No sé, Yo hoy lo- cuando hable Masot quizás nos diga de dónde la proponen ellos. ¿De Sí, dónde ahora lo se vamos a hablar. recorre? Ya me Ahora, peleé mi con pregunta, Ceci, es, porque me acuerdo una vez un cuadro que mostró Cristina Kirchner en un acto, esos famosos actos que hacía Sí. por el conurbano hace años. ¿Todos los países del mundo tienen equilibrio fiscal? No, pero los que... No, por supuesto que no todos los... Estados Unidos tiene un gran desequilibrio Claro. fiscal, pero le prestan plata, lo financia. Acá hay una cosa que para mí... Es una buena pregunta para hacerle a la inteligencia artificial. Claro. Muy buena. Sí. Pero hay un montón de países que tienen déficit. Lo que pasa es que si vos tenés Porque- déficit y Sí. te financian, Claro. te prestan plata para financiar eso. Acá Sí, lo que no es con el tesoro, digo, no te financiás, digo, no emitís. O emitiendo, Obvio. claro, exacto. Claro. Lo podés sostener, y si ese déficit vos lo tenés para capitalizarte, como si fuera en tu casa, si Sí, vos sí, tenés claro. déficit porque estás gastando en la tarjeta de crédito para ir a comer gastás afuera más todos de los lo que días, entra, obvio. o si tenés déficit un par de meses porque
porque te estás comprando una casa, es distinto. En una estás haciendo una inversión y te va a cambiar tu condición estructuralmente, y en la otra estás gastando la guita de todos los días y nada te va a cambiar tus ingresos mañana. Entonces hay un montón de países que tienen déficit. La trampa de eso es que esos países, o los países del primer mundo que tienen déficit, tienen quien los financie, le prestan plata, porque la gente, el que le presta está convencido de que se la van a devolver. Claro. A nosotros no nos prestan porque cada vez que pedimos no la devolvimos. Acá la discusión es si tener equilibrio fiscal a cualquier costo. Por ejemplo, que los jubilados con una miseria, que los residentes del Garrahan con una miseria. Y hoy tenés problemas solo de este gobierno, digo, por supuesto. Ayer miraba lo que pasó con el ingreso por discapacidad en el 22 y en el 23 y es tremendo. ¿Qué pasó? Y los 2 años subió la mitad de la inflación. El ingreso por discapacidad subía, pero la inflación era el doble. Era el doble. O sea que no subía. No, o sea, se dinamitó. Claro, se dinamitó. se bajaba, no, claro. Y esto, ¿sabés qué es? Mira, acá sí hay un tema que la oposición está marcando. Las altas de las asignaciones por discapacidad. Mirá en qué nivel están en el último año. Están abajo del 2020. O sea, el gobierno no está dando altas nuevas a personas que piden un certificado de discapacidad. Ahí acelerar en que el ANDIS dé nuevas altas para las personas que lo necesitan es un tema. ¿Ese es el número total? ¿65.000? Sí. 65.830 por año. Por año. Este año, pero mirá la le pasa el cambio, ¿no? Seguramente no le esté dando pensiones a gente que las necesita de verdad. Claro, ese es el problema. Mirá, Maxi Ferraro, de la Coalición Cívica, acaba de tuitear, me lo manda. Dice, ideas que le dice la Coalición Cívica para encontrar de dónde sacar para el tema jubilado. ¿Se está viendo? IVA para directores de empresas, dice, ¿no? Los directores de sociedades no pagan IVA por sus honorarios, como si lo hace un responsable cripto, eliminando esta exención, 0,2 del PBI. Ganancias para sociedades, garantía recíproca. Estas entidades, que funcionan como respaldo crediticio para PYME, están exentas. Levantar esa exención, 0,1 del PBI. Fondos de entes cooperadores, da 5, ¿no? Actualmente, como los registros de automotor o de la propiedad, generan ingresos y no entran en el presupuesto nacional. Nacionalizando esos fondos, recuperamos 130.000 millones de pesos. Bien. Ahora, por intereses del Fondo Monetario, fondo anticíclico, dice, este fondo que financia bonos y cierre de paritarias aún cuenta con 0,4 del PBI disponible. Y lo último, gasto reservado de la CIDE. Digo, si empezás a bucear... No, porque ahí... Si podemos encontrar... Vamos a incorporar a un entrevistado que nos está esperando. Dale. Si no, nos vamos a ir a hay una trampa ahí. Vale la discusión y vale que crezca, sumemos una voz. Está en línea a través de Zoom el diputado Nicolás Massot. Banca verde, digamos, voto verde, votó a favor del aumento del 7,2% de los jubilados. Lo propuso. Pero a sabiendas, y esto ya es una pregunta, diputado, de que lo que viene es un muro que naturalmente pareciera ser infranqueable. Massot, Gonzalo Sánchez y el equipo de Infobae lo saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Gonzalo, Gracias, Ramón, Cecilia, a todos. Gracias por atendernos. La foto es que está preanunciada. Entonces, lo que yo me preguntaba acá en la discusión con mis compañeros es, bueno, ¿cuál es el sentido finalmente de tanta discusión, tanto debate, que tiene un valor, lo sé, pero sabiendo el final, conociendo el final? Sí, los estaba escuchando. A ver, algunas cosas. Primero, este no es un juego electoral. Esto viene desde la tercera semana de gobierno. O sea, esto viene desde la primera semana de enero del 2024, esta discusión. No es una discusión nueva ni es una discusión electoral. De hecho, este 7,2 de aumento ya fue vetado el año pasado. Y es una discusión que ha atravesado todo el gobierno de Milei, porque los que hoy, por pedir un poco de equilibrio, somos tildados de generados fiscales, fuimos los que le permitimos al gobierno tener una fórmula de movilidad nueva, porque compartíamos con el gobierno que el anterior era perjudicial para un proceso de desinflación. De manera que nosotros somos partícipes del intento de solución, y de hecho la fórmula de movilidad actual es una idea nuestra, no del gobierno. El gobierno, recuerden que mandó en la ley bases la derogación de la movilidad jubilatoria. O sea, se quiso llevar puesto un derecho constitucional en la primera ley bases que rechazamos, y que por supuesto este fue uno de los principales motivos de su rechazo. Así que la ley, la fórmula de movilidad actual, que le paga por inflación todos los meses a los jubilados, es una
es una idea y una propuesta de un proyecto que presentamos Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical el año pasado como una respuesta al intento de derogar la movilidad jubilatoria por parte del gobierno de Milei, que después el gobierno de Milei, en un acuerdo verbal, la mete por DNU, y se habían comprometido a reconocerle a los jubilados toda la inflación generada desde enero del 2024 en adelante, es decir, la inflación del gobierno de Milei, si se quiere poner de una manera. Este 7,2 surge porque se manotearon la mitad de la inflación de enero del 2024 y desde ahí venimos reclamando que se honre ese compromiso, así que no tiene nada que ver con un juego electoral. Primera corrección. Segunda, lo que leíste vos, Ramón, que te mandó Maxi, no son ideas, lo votamos ayer, o sea, ellos ya tiene una media sanción. Nosotros metimos esas fuentes de financiamiento, entre otras podrían ser más, esas son las que alcanzan para lo que propusimos y las que tuvieron consenso, como bien creo que fue Gonzalo que decía que el dinero es fungible, no son estas, pueden ser otras. Si quieren ahora durante el programa yo les puedo nombrar varias más. La discusión real no es si hay plata o no hay plata, es decir, hubo plata para un montón de cosas que yo estoy de acuerdo, solamente que no estoy de acuerdo en cómo se han priorizado, cómo se han hecho, pero hubo plata para eliminar el impuesto a los bienes personales, para eliminar impuestos a los bienes suntuarios o a los autos de lujo, hubo plata para comprar aviones de guerra, hubo plata para financiar espionaje con gastos reservados recurrentemente. Entonces lo que digo es, yo no estoy en contra de todo lo que acabo de decir, lo único que estoy diciendo es que el gobierno priorizó, ejecutó, y esta discusión que ustedes están teniendo, que es muy buena, es la misma que tendríamos que tener los legisladores en una ley de presupuesto que este gobierno nos priva hace 2 años consecutivamente. Todo esto que ustedes están discutiendo, para que no sea electoral, para que sea serio, para que sea técnicamente solvente, para que podamos discutir no cómo calculó mi equipo o el de Guberman por Twitter que lo puso Menem, el costo fiscal, bueno, esto se tiene que hacer en una ley de presupuesto que lleva meses de trabajo y de discusión, en donde se calcula cuánto se recauda, se ven las fuentes de financiamiento, de toma de deuda de organismos internacionales o del mercado, y con todo eso se asigna una autorización de gastos o se resuelve en qué se gasta. O sea, Nicolás, perdón, ¿cómo anda Fede Mayol? Porque eso es importante lo que recién decías, porque el gobierno viene diciendo para justificar el veto que la oposición no dice de dónde va a salir el dinero. O sea, eso es falso. Por eso no es verdad. En el proyecto está la fuente de financiamiento. Pero no es verdad desde que empezamos esta discusión. En los proyectos y en los dictámenes estaba. O sea, ya el gobierno la semana pasada, siguió mintiendo. Siempre estuvieron la fuente de financiación. Desde el año pasado, nosotros cuando Esper retira en una maniobra dudosa la discusión, el presupuesto de la discusión en noviembre del año pasado, nosotros ya habíamos hecho un dictamen en donde había habido los corresponsales de Infobae en el Congreso habían estado presentes en la conferencia de prensa, en donde presentamos un dictamen, donde honrábamos el 7,2 y donde poníamos 14 fuentes de financiamiento, porque en nuestro presupuesto que daba equilibrio fiscal, no solamente aparecían los fondos para los jubilados, sino también para las universidades, para el CONICET y para muchas otras cuestiones, que de vuelta, a todo hay que encontrarle un equilibrio. El gobierno está haciendo bien en atacar un montón de ineficiencias y de utilización política de fondos públicos. Esa parte está bien, eso se llama gestión. Si está fenómeno que vos quieras auditar todos los desmanejos que hubieron con los certificados de discapacidad. Mi primera diferencia es, me parece bastante inhumano y obsoleto hacer viajar a la gente de 200 o 300 kilómetros y hacer cola debajo del frío para presencialmente atestiguar si un chico con síndrome de Down eso no es discapacitado, cuando estamos viviendo en la época del reconocimiento facial, el reconocimiento biométrico y las escrituras online, ¿no? Pero cerrando ese paréntesis, lo que digo, nadie dice que eso no hay que hacerlo. Lo que decimos es, hay que tratar de tener un poquito de equilibrio en las cosas. Vos no tenés que romperlas para arreglarlas. Vos no tenés que romper el Garrahan para arreglarlo ni cerrarlo. Tenés que ir al fondo de la cuestión. Y déjame, perdón, Cecilia, un segundo nomás porque no contesté la primera pregunta. Acá hay una pared, hay una amenaza de una pared. Pero si ustedes miran el tablero ayer, el 70% de los votos positivos logramos. O sea, si el veto viniera con la votación de ayer, el veto de Javier Milei se caería y la ley quedaría firme. Entonces, la pregunta es, para todos los que se ausentaron y se abstuvieron, que yo entiendo tu defensa hacia ellos, Gonzalo, bueno, ellos son los dueños de ahora en adelante de lo que va a pasar. Porque hay que ver si esa abstención tuvo que ver con una convicción real, con una incomodidad de que en definitiva están de acuerdo y no quieren, o por la posicionamiento político que han tenido les parece muy repentino pasar de una posición a otra, o si finalmente hay otra cuestión de fondo que va a cambiar con alguna negociación, ¿no? Pero la verdad es que
el año pasado a la resistencia al veto le faltaron 2 votos, Gonzalo. O sea, con 2 votos el año pasado el veto de Javier Milei se caía y esta discusión hubiera quedado saldada. O sea que, así que la verdad, técnicamente hay yo una no creo que esto sea el vicio. Perdón, Ceci, solo porque está bueno, para aclarar la cuestión técnica, porque esto yo no lo sabía y es bueno que quede claro. Con 2 votos más, ¿con cuántos votos más esto quedaba firme? No, que... El año pasado con 2 votos más. Este año, ayer, lo que pasa, Gonzalo, que ayer hubo 19 abstenciones y 18 ausencias. Entonces, bueno, esas 37 voluntades, el día que venga el veto, si van y votan distinto, qué sé yo, pueden torcer la voluntad. Pero también otra aclaración. Acá no hay una pulseada. La verdad es que, no me acuerdo ya quién de ustedes en la discusión dijo algo parecido. No debería haber hecho falta que llegáramos a esto. No, claro, eso es lo que pienso. Es obsceno que un empleado de un taller protegido cobre 28.000 pesos. ¿Es culpa de Milei? No, no es culpa de Milei. Todos los problemas en la Argentina se acarrean. Yo también fui parte de un gobierno y me hago responsable. Todos tenemos una parte de responsabilidad. Milei no es el culpable, pero sí es hace 17 meses el responsable. Son cosas distintas. Entonces, yo no es que uno tenga ganas de estar como en una competencia, a ver qué pasa con el Senado, qué pasa con el veto. La verdad, si yo pudiera tener una conversación con el gobierno, que es imposible tenerla y nadie la puede tener, yo les diría, miren, actualicen las prestaciones, después las pensiones, que son la parte más cara de la ley, bueno, vayamos viendo. La verdad que la urgencia es por las prestaciones. Que son insignificantes, además recién mostrábamos el costo fiscal de eso. El bono a los jubilados, claro, el bono a los jubilados, ¿les parece mucho 110? Bueno, hermano, hagan la cuenta ustedes que tienen más datos que nosotros, pero no pueden ir en contra del derecho constitucional a la movilidad. El bono básicamente representa el 30% de la jubilación de más de 2,5 millones de personas. Y a esa gente hace 16 meses que no le da movilidad en el 30% de su jubilación. Entonces, ¿sabes qué? Nos van a llover los juicios. Esto ya se vivió en la Argentina. Y la verdad es que es un cinismo. Entonces, hagan lo que puedan. No es que les queremos ganar una pulseada, pero hagan algo. Equilibren la carga del esfuerzo fiscal que se está haciendo. Yo también estoy a favor de que se reduzcan las retenciones. Pero esto es un nuevo dólar soja. ¿Por qué reducen las retenciones? Reducen las retenciones porque tenemos un tipo de cambio artificialmente bajo, intervenido, con un cepo todavía a las sociedades, a las personas jurídicas que representan el 80% del volumen, y que por supuesto no le saldría 3.000 millones de dólares al Estado tener que bajar las retenciones si el tipo de cambio en la Argentina fuese un tipo de cambio de equilibrio. Bueno, esos 3.000 millones de dólares, ¿sabes qué? Te pagan todo lo que votamos ayer. Entonces, que no digan más que no. Pero ya hemos probado resolver con una devaluación, Nicolás, las cosas. Si le ha ido peor no es una devaluación. No es una devaluación, Cecilia. No es una devaluación. La devaluación si decís corregir el tipo de cambio. No, corregir el tipo de cambio no, dejar de intervenirlo. Son 2 cosas totalmente distintas. Hay una gran confusión. Las devaluaciones no con un cepo. ¿Cómo lo interviene? ¿Vos proponés liberar el cepo totalmente? Para que las empresas puedan comprar dólares. No es que lo propongo yo. Yo te decía algo. Yo formé parte de un gobierno que lo liberó el primer día. Sí. Y lo propuso Javier Milei. Dijo que era fácil y que lo iba a hacer. Y que era obsceno que viviéramos así. Ya llevamos casi 2 años y lo tuvo que hacer en el medio de una corrida cambiaria, cambiando su plan en una vuelta a carnero, y solamente lo hizo para personas físicas. Entonces yo lo que digo es, no es que esté en contra, pero no digamos que no hay plata. Conversemos un poquito, porque si no, o sea, la gracia de este espacio es que tenemos tiempo y que podemos conversar. Conversemos un poquito. Mi punto, porque me toca hacer de la mala de la película y lo banco porque lo pienso genuinamente, no me cuesta nada en eso. Todo lo que se propone acá como compensación del gasto que genera el aumento de los beneficios, que nadie discute que son justos y necesarios, son eliminar exenciones impositivas. La eventualidad de que ese ingreso se genere es una incógnita. Vos decís, bueno, yo calculo que tengo esta cantidad de directores que ganan esta cantidad de plata y que si pagan esta cantidad de IVA y se los empiezo a cobrar, pero puede suceder que después todas esas personas cambien una condición, se cambien a otro régimen, o sea, es una exención. No es que es el Estado dejando de recaudar algo concreto, las retenciones sí, pero lo que se incluye como exenciones no es un ingreso directo al día siguiente. Ahí hay una diferencia, no es que le estás sacando algo que plata del Estado que le manda a alguien, sino que está diciendo, bueno, este sector, yo creo que si cambio esta regla va a aportar más, pero no lo sabés.
No lo sabés. Solo 2 de las 5, las otras 3 son plata constante y sonante. Sí, son las más voluminosas. Las más significativas. Y cuando decimos que, o cuando digo, me hago cargo yo de ese asunto, de que se pone todo en una discusión un poco superficial, digo, porque en definitiva, fíjate cómo terminamos. Estamos hablando de el bono de los jubilados o de la prestación para los discapacitados, con la que estoy de acuerdo que es insignificante el gasto y que debería resolverlo rápido y que tiene un problema de gestión, de acelerar con la gestión y la eficiencia de la gestión el gobierno en ese proceso, terminás discutiendo que hay que abrir el cepo para las empresas. O sea, cuestionás al gobierno porque le da un beneficio al campo y a la soja y pretende darle un beneficio mucho más significativo y más importante a todo el sistema financiero, a todas las empresas de todos los sectores. Entonces ahí es donde nos parece, me parece que hay un poco de trampa del otro lado. No, pero ninguna trampa, me sorprende viniendo de vos. O sea, una reducción temporal de retenciones, que es exactamente lo mismo que hacía Massa, tiene un costo fiscal. Sí, obvio. Yo lo que te estoy diciendo, yo no estoy atando una cosa con la otra. Lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo es poniéndote una cantidad de ejemplos, algunos los que están en la ley y otros que están por fuera de la ley, de que el gobierno toma todos los días decisiones de a quién darle plata. Yo lo que quiero decir es plata hay. Hay plata para financiar una baja temporaria de retenciones porque no querés cambiar tu política monetaria, hay plata para bajar todo tipo de impuestos, como ya lo dije. Digamos. Estoy de acuerdo, y el gobierno toma una decisión, el gobierno cree que le va a hacer mejor a la economía bajar las retenciones de la soja durante la temporada de la liquidación, necesitará los dólares, y ustedes creen que es mejor no darle la baja a la soja, no darle la baja a las retenciones y subirle a los jubilados. Pero ustedes no propusieron eso en la ley, porque también es una medida antipática. Dos cosas te voy a decir. No, nosotros no lo propusimos porque no queremos eliminar exenciones que son una magia. Cecilia, que nadie sabe dónde, nadie sabe quién le impacta. Conversemos. Dale, que está bueno. No es ninguna magia. Comparto con vos que obviamente en los 2 puntos menos relevantes de las 5 fuentes de financiamiento, no podés o probablemente no recaudes todo lo que se calcula como su costo fiscal. Gracias. Pero una parte seguramente vas a recaudar, no va a ser 0. Entonces, eso es una obviedad y, digamos, tenés razón, y todo el mundo lo sabe, los que lo legislamos y los que lo tienen que ejecutar. Sí decirte que todo el resto de los puntos de financiamiento es plata constante y sonante. O sea, los registros automotor recaudan lo que recaudan. Y eso no va al Tesoro, va a entes cooperadores que tienen un manejo totalmente opaco que este gobierno discutió cambiar y no cambió un gramo. El noviembre del año pasado se obtuvieron, por una gestión que comenzó el gobierno anterior y que este gobierno terminó, se obtuvieron 473 millones de dólares de ahorros por intereses al Fondo Monetario que no están asignados a ninguna partida. Y nosotros lo que queremos darles es un destino específico. Y en el programa 99 de la jurisdicción 91 del presupuesto, que se llama Obligaciones a cargo del Tesoro, que es la partida donde está alojado el dinero para pagar el bono de 70.000 pesos, hay 2.4 billones de pesos, billones con B larga, que todos los gobiernos utilizan esa partida como un fondo de reserva, precisamente para este tipo de cuestiones. En general, otros gobiernos, como había alta inflación, lo destinaban a un fondo de reserva para las sorpresas, entre comillas, de la paritaria estatal, y nosotros lo que estamos diciendo es, mira, ahí tenés la plata, usala para esto. Entonces eso no es una hipótesis, es todo constante y sonante, y como te dije, Cecilia, antes, no es que nosotros, lo de las retenciones, como lo de bienes personales o como lo de los impuestos a los automóviles importados, son más ejemplos de que, digamos, mi punto no es, yo estoy a favor de que las retenciones bajen para siempre, ¿no? Que hagamos te engaña, pichanga, esta amenaza, te aprieto, liquidad, digamos, pero estás a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. O sea, querés que le bajen que le paguen a los jubilados, que suban las retenciones, pero que no las suban de verdad, que las eliminen para siempre. Ese es el punto en la discusión me parece además que lo podemos conversar con gente que es criteriosa y que está bien intencionada. Hablamos desde ese lugar, Nicolás, por supuesto, ¿no? Pero por supuesto, pero a ver, Cecilia, yo lo que te dije es lo que nosotros en la ley pusimos cómo pensamos que se tiene que financiar. Si no pusimos las retenciones es porque no consideramos que haga falta.
de vuelta tratar de no llevarme al fondo y quedarte con el ejemplo que estoy dando, porque no es uno solo. Lo que te estoy diciendo es el gobierno toma decisiones económicas todos los días, asigna plata. Claro. Pero para lo demás dice que no hay plata. Entonces lo que digo, tomame ese punto, porque si no estamos en una discusión de loco y repetimos todo, no, porque el déficit, está fenómeno el déficit. Yo voté la ley base, yo voté el paquete fiscal y yo quiero discutir un presupuesto de equilibrio fiscal. Y fui parte de un gobierno que trajo la discusión fiscal a la Argentina por primera vez en 40 años. ¿Está claro? Entonces a mí no me van a correr con el equilibrio fiscal. Claro. Lo que digo es, dejemos este mantra de que solamente hay plata para lo que el emperador Milei se le ocurre que tiene que haber plata. Entonces, toda esta discusión la tendríamos que tener en el marco de la discusión presupuestaria. No con Guberman y Menem juntados en privado en una oficina metiendo tweets de datos que nadie puede constatar. Bueno, entonces sería todo mucho más fácil y es el Congreso el que tiene que habilitar los tributos y las autorizaciones de gasto, no el gobierno discrecionalmente por DNU. Ok, Nicolás, entonces, existiendo todos estos argumentos que vos esgrimís, en tu foro interno, ¿por qué crees finalmente que el gobierno está plantado en su decisión de no moverse? ¿Por no querer atender el drama social, por deshumanidad? ¿Qué es la lectura que haces? ¿Cuál es? No, no quiero, no, la deshumanidad, yo no quiero, que yo no los conozco, a muchos de ellos personalmente, y tengo una forma de ser de darle el beneficio de la duda a las personas. Supongo que por un lado creen que van a poder, volver a si se quiera, cancelar o a torcer la voluntad del Congreso y que eso además les reditúa políticamente frente a cierta parte de su electorado. Entonces ellos dirán, bueno, si hasta acá venimos bien y tenemos apoyo, sigamos así y no demos el brazo a torcer. Creo que las relaciones humanas en todos los ámbitos, cuando uno empieza a tomar distancia y la desconfianza se apodera de las relaciones, la paranoia se espiraliza, ¿no? Entonces realmente ellos deben pensar que hay un montón de nosotros que estamos en un plan destituyente que queremos que el gobierno termine, ¿no? Y entonces se apodera la locura de la gente que está gobernando, porque se rompen los canales de diálogo, porque realmente creen que por ahí creen, a veces el peligro, de jugar tanto con la violencia verbal y con la desnaturalización de las personas, es que por ahí te la terminas creyendo, no es como el mitómano, se termina creyendo sus propias mentiras. Entonces, yo creo que eso es real en todas las relaciones humanas, ¿no? Me parece que por ahí hay que parar la pelota, por eso digo, acá nadie quiere ni quebrar el equilibrio fiscal, ni queremos ganar una pulseada. Lo que se quiere es cuando no hay un diálogo diario, como sí existió en otros gobiernos, o en nuestro gobierno, siendo oficialismo, procurábamos tener de manera más fluida, con todos los errores que también supimos cometer. Bueno, el único diálogo que queda es el diálogo institucional. Esto no es un juego electoral ni una especulación, es la única manera que tenemos nosotros de poner sobre la mesa cuestiones que nos parecen que no se pueden seguir postergando y que las dos cosas son compatibles. Es totalmente compatible un plan de estabilización con el equilibrio fiscal con una priorización distinta de cómo lograrlo, un poco más equilibrada. Entonces el gobierno tiene la pelota ahora y por ahí no hay que llegar ni siquiera a la sanción del Senado. El gobierno puede agarrar, hacer las cuentas que quiera, o por ahí las que también sugería Cecilia recién, y decir, mira, no da para 110 el bono, da para 100. Pero bueno, entendemos que ya hace mucho que está congelado, lo tendríamos que subir. Actualizamos las prestaciones y bueno, en fin, y la moratoria, nosotros le propusimos otra alternativa. Lamentablemente no prosperó. Y el kirchnerismo juntó más votos y pudieron prorrogar una moratoria que yo tampoco la voté, yo tenía un proyecto diferente, pero bueno, toda esta razonabilidad, este diálogo que tengo con ustedes, es imposible tenerlo con el gobierno. Gracias, Nicolás, muy interesante, de verdad. El proyecto de la moratoria de Mazzotti es muy bueno. Gracias, Nicolás. Como digo una cosa, digo gracias, Cecilia. Terminamos bien. Interesante charla, estamos en contacto, ¿vale? Un abrazo. Dale, muy buen día. Nicolás Mazzotti, diputado nacional, Encuentro Federal. Interesante, ¿no? Interesante. Buen debate. Llevar el debate a ese punto de lo económico. Muy bien. Es interesante lo que decía del veto. Después, si tenemos tiempo, lo charlamos. Porque por los números de las abstenciones. Me fue una novedad eso. Y hubo sorpresas, además, de las abstenciones. Claro. Y que está vinculada a la política. Ojo, porque hoy me decía alguien que se abstuvo. Hay que ver si consigue los héroes del veto esta vez. Los héroes de la ensalada de papa. Héroes se refiere, claro, ensalada de papa y huevo de olivos. ¿Y a cuántos votos estaba ayer con los negativos de tener el control del veto? Habría que hacer la cuenta exacta. Lo que sí es verdad, que si vos ves las abstenciones y los votos a favor del proyecto, están los cordobeses, algunos tucumanos,
Para mí, la noticia, una de las noticias es la abstención de los Penato y de Vidal. Vidal y los Penato de la noticia. Es Macri puro. Creo que son hoy los 2 diputados puros de Macri. Sí, le escribí ojo con eso. De Loredo también. De Loredo, Tetaz. Digo, por eso, ojo a las abstenciones, ojo a las abstenciones y ojo lo que votaron a favor, que antes acompañaban al gobierno, que eso no tenga una relación con el veto. Yo creo que esta vez no está tan seguro el veto. Vos decís, el blindaje del veto no está asegurado. No está tan y siendo seguro electoral, como aquella vez. Jaldo me decían hoy en Tucumán, decía... Bueno, que ahí se abre un camino. tengo que abrirme en algún momento de algo, por lo menos, para mostrar una independencia. Y con gobernadores muy preocupados por la guita. Por eso, ahí hay un camino que se abre que va a haber que explorar, ¿no? En el medio, cortito y al pie, sí, dale. Para no salir del Congreso, para salir brevemente, Dale, se iba Moncho. a discutir el tema Garrahan para exigir